Hola a todas y todos que se están uniendo, bienvenidos, bienvenidas a el quinto espacio de diálogo de la serie de diálogos Metaverso, las oportunidades del futuro, donde ponemos un ojo sobre las oportunidades y cómo mitigar los riesgos desde América Latina y el Caribe. Yo soy Claudia del Pozo, directora del Ion Resilience Lab de C-Minds, que somos una organización de mujeres que busca promover el uso responsable y el desarrollo responsable de nuevas tecnologías para impacto en América Latina. Y ahorita estamos explorando con ustedes y con muchas personas expertas en la región cuál es el metaverso y hoy en particular el impacto en América Latina, profundizando en varios temas de educación, temas de realidad extendida, donde estamos en ese tema para ver dónde podemos ir en temas de metaverso, y temas de ciudades, hablando de gemelos digitales. Este programa es uno realizado por el Ion Resilience Lab de C-Minds y también en colaboración con Meta, que nos dará un mensaje al finalizar la sesión. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos a 3 expertas que vamos a empezar directamente con el diálogo. Y por favor, les recordamos algunas cosas. Como siempre, las preguntas, por favor, pónganla en el Q&A. No duden en participar en el chat, pero en el Q&A ahí las tenemos visibles y las podemos integrar a lo largo de la discusión y también, bueno, preguntarlas en la parte de Q&A más adelante. También si están en el live de Facebook, por favor no duden en poner sus preguntas directamente en el chat, las podremos integrar y les vamos a compartir la liga del Zoom por si se quieren unir por aquí y tener, y bueno, estar directamente en el Zoom. Entonces, sin más, les voy a presentar a nuestras increíbles ponentes el día de hoy. Primero empezamos con Gabriela Acosta. Gabriela es cofundadora en Move Experimento, move.mx, si lo quieren conocer, productora independiente, contenido para series, películas de animación, cortometrajes, aplicaciones móviles, museografía, mapping, realidad virtual y aumentada, spots publicitarios y experiencias interactivas. También es fundadora de MoveLab, laboratorio para generar producción audiovisual, digital e interactiva. Además, es fundadora y directora del primer festival de animación, del primer festival de realidad virtual en México, VR Fest MX, con 5 ediciones. Fundadora del Clúster Mexicano de Animación, CLUMA, el cual opera bajo un modelo de triple hélice entre universidades, gobierno y empresas. Muchas gracias, Gabriela. No sé si le podemos poner el spotlight para que... Aquí está. Hola, muchísimas gracias, Claudia, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes compartiendo y bueno, con amigas y colegas que estamos aquí, pues que vamos a tener una linda charla. Gracias, Gabriela. Muy bienvenida. También por aquí tenemos a Jennifer Samaniego. Jennifer es analista de innovación en la Dirección de Tecnologías para la Educación del Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia, responsable del Club de Realidad Virtual de la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador. Igualmente, es subdirectora de la Red de Aprendizaje Inmersivo, capítulo Ecuador, y sus líneas de investigación son e-learning, comunidades virtuales, aprendizaje activo, tecnologías educativas inmersivas y ciencia de los datos. Muy bienvenida, Jennifer. Gracias, Claudia. Muchas gracias por la invitación y como lo dijo Gabriela, es un gusto estar aquí con amigas, compañeras que hemos compartido en otros espacios y poder un poco contar lo que se está haciendo en Latinoamérica. Gracias, Jennifer. También tenemos a Lucía Bellocchio. Lucía es directora de Trend Smart Cities, una consultora especializada en el desarrollo de proyectos con impacto en ciudades para el sector público, empresas, inversores y organismos multilaterales, con base en Europa y América Latina. Es directora de la Diplomatura en Ciudades Inteligentes y Sostenibles de la Universidad Austral en Argentina. Fue elegida una de las 10 personas más influyentes del mundo en Smart Cities de Onalytica
y una de las 50 mujeres líderes del Cono Sur por Voces Vitales. Felicidades, Lucía, y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer compartir este espacio y que seamos mujeres hablando de tecnología. Y aprovecho, bueno, a saludar a todos los que nos están siguiendo por las redes sociales. Y bueno, quédense ahí que seguramente esta conversación va a estar muy interesante. Seguramente. Pues muchas gracias. Empezamos entonces directamente con las preguntas y les recordamos a todos los que están en Facebook y en Zoom, bueno, más que nada en Zoom, por favor poner las preguntas en el Q&A. Y qué bueno que estén saludando, veo que tenemos personas de Bolivia, Puerto Rico, Chile, Cholula, muchísimos lugares de América Latina. Qué gusto. Gabriela, quisiera empezar haciéndote una pregunta a ti. Hablando de tecnologías de realidad extendida, como hemos mencionado en mesas anteriores, estas tecnologías van a ser una parte fundamental del metaverso. Tú que estás viendo el ecosistema en América Latina, en México, ¿puedes hablarnos de las particularidades del ecosistema de realidad extendida en América Latina a comparación de otras regiones? ¿En qué sectores estamos viendo más aplicaciones? ¿Y qué tanto sientes que el interés de estos grupos se está dirigiendo hacia el metaverso? Platícanos. Claro. Bueno, quisiera platicar un poco, pues, desde mi perspectiva de lo que yo he podido ver y pues tal vez les pueda dar también algunos datos, pero lo que yo he detectado, veo en la comunidad latina, es que hay historias muy personales, ¿no? Historias a veces sobre nuestro pasado, historias de la historia. A veces hay muchos documentales que están narrando sucesos que sucedieron o momentos históricos que están actualmente sucediendo, ¿no? Dejando esos registros. También pues vemos que es una herramienta que va a ser, en mi opinión, una herramienta de lucha para las causas, ya que definitivamente todos los contenidos como de concientización social, en el aspecto de los climas, ¿no? En el acercamiento pues a las personas a la conciencia, pues esto nos permite que realmente pues sea esta herramienta para luchar y permitir acercar a las comunidades más alejadas a la tecnología, por la facilidad pues de poder visualizar contenidos en los smartphones sin necesidad de un visor de realidad virtual con algunos contenidos, ¿no? Y pues también es una herramienta de capacitación, ya que es muy sencillo lograr aprender algo, tanto para los innovadores y los early adopters, digamos, esas personas que están listas para conocer un nuevo, bueno, algo nuevo, como tanto para los rezagados que a veces no saben cómo usar la tecnología y no saben cómo encontrarse con ella, digamos, pero ya está en la palma de sus manos. Y bueno, ahorita quisiera mencionarles algunos casos, en particular, por ejemplo, el caso de un cortometraje con audio ambisónico, en donde puedes escucharlo en 3 idiomas de manera simultánea con solo girar la cabeza, ¿no? Eso es una herramienta que te permite poder, pues, conocer y capacitarte de manera entretenida. También lo encontramos en proyectos de capacitación, por ejemplo, en la sierra, en donde en las tiendas agrícolas encontramos videos animados sobre los cultivos para poder entender las plagas, las cuales pues son microscópicas y muchas veces las personas no saben con qué están lidiando, pero con estas herramientas pueden visualizar y comprender qué tipo de productos se requieren de acuerdo a la plaga. En los sectores más importantes en México encontramos capacitación, mantenimiento industrial, publicidad para productos, en donde podemos mostrar cómo funciona un producto, un medicamento, por ejemplo, para los doctores. Se ha utilizado mucho para capacitar en temas de salud. Lo encontramos en entretenimiento como videojuegos, visualización de proyectos audiovisuales como cortometrajes y proyectos de entretenimiento. Y la reina de la corona actualmente son las experiencias de realidad aumentada con los filtros de Meta. Gracias, Gabriela. No sé si te cortaste. Sí, ¿me dices en dónde me quedé? Discúlpame. No sé si habías terminado, hablabas
de los filtros de realidad aumentada. Sí, justo vi que ahí me corté y ya por eso paré, perdón. Muy bien. Entonces, pues sí, encontramos que todas estas tecnologías pues se encuentran actualmente ya en uso, no solamente por las grandes industrias, sino por las pequeñas también. Y eso es lo que podemos ver, que el sector está listo para poder seguir consumiendo estas tecnologías. Ahora lo que falta es generar más contenidos, generar más experiencias en donde más personas puedan estar involucradas con distintos temas que pues todos queremos estar aprendiendo. Excelente, Gabriela. Muchísimas gracias. Y sí, aprendiendo de luchar para las causas, de utilizar el metaverso para aprender. Aquí tenemos una experta, Jennifer, en temas de uso de tecnologías para la educación. Entonces, Jennifer, estamos viendo que estas tecnologías, el metaverso, tecnologías como realidad aumentada y realidad virtual, presentan una oportunidad única para el sector educativo, particularmente a raíz de la pandemia que nos impide tomar clases presenciales. Y bueno, yo siento que hablamos mucho de estas oportunidades, pero luego falta ejemplos concretos o hablar de qué se está haciendo. Entonces, ¿qué tanto tú estás viendo que esto sea una realidad en América Latina y el Caribe a comparación de otros lugares con un estado de desarrollo económico similar? Porque muchas veces nos hablan, ¿no? De que, sí, en Europa están haciendo eso, ok, pero en los países en desarrollo, ¿qué estamos viendo? Así es, muchas gracias, Claudia. Como lo mencionó también Gaby, en Latinoamérica se están haciendo cosas muy interesantes. La pandemia permitió el surgimiento acelerado de la implementación de realidad extendida, ¿no? Fue como que lo impulsó un poco más, debido a que las instituciones que se encontraban trabajando solo en modalidad presencial tocaba ya experimentar en estas tecnologías, pero también pasó que muchas instituciones, como es la Universidad Técnica Particular y muchas en educación a distancia, que han estado explorando lo que son aplicaciones de realidad aumentada, realidad virtual, han podido crecer mucho más, ¿sí? Y un claro ejemplo, podemos ver, hay un informe que se presentó en mayo del presente año, la empresa de investigación internacional Ipsos publicó un resultado en el Foro Económico Mundial, en donde se puede evidenciar, no sé si podemos poner justo la gráfica, sí, justo aquí, en donde se podía evidenciar una visión positiva que se tiene sobre el metaverso, sobre justamente la mitad de adultos en el mundo tienen una visión positiva de usar en su vida diaria lo que es la realidad extendida. Pero un dato muy interesante que me pareció en este informe fue ver cómo están estos sentimientos positivos en América Latina, ¿sí? Justamente cómo están las personas, las instituciones queriendo adoptar dentro de sus instituciones, ya sean educativas, salud, la implementación de realidad extendida, justamente y más que nada en el aprendizaje virtual, ¿sí? Estamos viendo que tiene un impulso muy amplio lo que es la realidad extendida, el tema del metaverso en la realidad virtual. Hay muchas universidades que la están aplicando, por ejemplo, Corral Lorenz, EAFIT en Colombia, la Universidad Continental de Perú, la Universidad de Sao Paulo, que están generando aplicaciones propias de realidad aumentada. Por ejemplo, estamos usando incluso en conjunto con EAFIT, como lo pueden ver aquí, entornos para enseñar temas de aeronáutica, motores, en el tema de los aviones, e ir de una manera diferente construyendo el conocimiento, ¿sí? Justamente tanto universidades están aplicando a plataformas como lo es Mozilla Hubs, que son muy sencillas y que no implican mucha programación por detrás, pero también hay muchos entornos que se están desarrollando, que les vamos a mostrar también entornos virtuales o mundos virtuales de las universidades para que se puedan conocer el campus, para que puedan hacer prácticas interactivas, desde hacer una autopsia que antes era algo que no se podía pensar, pero que se lo está haciendo. Entonces, este tipo de innovaciones son las que se están haciendo desde la parte educativa. Hay muchas plataformas que ya no solamente aquí podemos incluso ver, esta es una práctica de francés. ¿Cómo estudiábamos francés? Pues ahora se lo puede hacer en un entorno virtual de Mozilla Hubs, poder trabajar en grupos, ¿sí? En diferentes temáticas dentro de un entorno virtual que nos lleve un poco también a entornos que tenemos en la vida real. Otras plataformas que se están desarrollando en el tema de aprendizaje, hay claros ejemplos. Por ejemplo, en Chile tienen el tema y en Perú tienen SER,
el tema del Minverso en Chile, SERV de Perú, que tienen muchas iniciativas, tanto para el tema educativo, en temas de riesgo, que implican que puedan estar 24/7 sin necesidad de que sean los costos muy altos. Entonces son algunos ejemplos que hemos podido ver en Latinoamérica que están surgiendo y son plataformas propias también que se están desarrollando. Muchas gracias, Jennifer. Nos encanta Minverso, ya lo hemos mencionado en varios espacios y es una iniciativa impresionantísima. Invitamos a todos a que lo conozcan. Jennifer, quisiera hacerte una pregunta de seguimiento Claro que sí. al mapa que nos compartiste, que está muy interesante. Pude ver que las tasas más bajas de tal vez de positivismo hacia el metaverso estaban en la Unión Europea, estaban en Canadá, en Japón también, pero muy altas en lugares como Latinoamérica, India, África del Sur. ¿Qué hace esa diferencia? ¿Tendrás o información o una idea posible de por qué estamos viendo esta disparidad de personas en qué piensan? Sí, justamente este informe mencionaba que más o menos fue de 500 a 1000 personas que se hizo el estudio, sí, en diferentes lugares del país, son 29. Entonces mencionaban que también era el extracto social, ¿no? Algunas personas que tenían un extracto social más alto realmente es como que no apuestan todavía, y en países como Japón, la India, tratan de ser muy cuidadosos también en este tema por el tema de protección de datos, ¿sí? Tenemos también que eso tomarlo en cuenta. El informe empleado mencionaba eso, ¿sí? Entonces, esa es alguna de las características del por qué vemos un poco menos allá, pero también hay que recalcar que en Latinoamérica está surgiendo muchas iniciativas, muchos emprendimientos con cosas que no se han explorado en Estados Unidos, con cosas que no se han explorado en Europa. Súper interesante. Creo que habla mucho de algo que he visto mucho en América Latina, como este dinamismo, estas ganas de crear, de imaginar, que creo que nos impulsa a hacer cosas increíbles, mientras otros países están un poco más, como que tal vez una perspectiva más negativa hacia las tecnologías, ¿no? Entonces, muchas gracias por esa gráfica. Qué interesante, Jennifer. Gracias. Lucía, bueno, hablando este positivismo en América Latina hacia el metaverso y las tecnologías relacionadas, también las ciudades podrían verse impactadas por el metaverso. Hablando de Smart Cities, ¿cómo impactará el metaverso este concepto de Smart Cities? ¿Cuál será el vínculo entre las ciudades físicas y las ciudades virtuales? Bueno, buenísimo puntapié, porque cuando llega el metaverso y todas las tecnologías, ¿no?, que empiezan a dar vueltas alrededor del metaverso, quienes nos dedicamos a estudiar ciudades y concretamente lo que tiene que ver con la aplicación de tecnologías en la gestión urbana, vemos que hay una conexión inmediata. Quizás no se está hablando hoy todavía mucho de esto, o se habla indirectamente, pero vemos cómo el metaverso, y me animo a llamar lo que sería una ciudad metaverso, podría entenderse inclusive, o podría llegar a ser, un próximo paso de lo que son las ciudades inteligentes, porque hoy hablamos de ciudades inteligentes como ciudades que aplican innovación tecnológica para mejorar o optimizar diferentes servicios ciudadanos, para brindar una mejor calidad de vida en las ciudades. Pero ya estamos viendo ejemplos concretos, indicios, de cómo algunas ciudades están queriendo dar un próximo paso y llevar esa experiencia más digital, más tecnológica, a una experiencia inmersiva. Y creo que acá está bueno ver cómo las ciudades están entrando en este camino, porque quizás cuando hablamos de metaverso hay muchas iniciativas que vienen por parte de grandes empresas, de grandes marcas, es decir, más de lo que podríamos considerar el sector privado, pero vemos que hay también algunas pocas iniciativas aún en
ciudades. Por ejemplo, Seúl en su momento fue la primera ciudad en anunciar que iba a crear un metaverso donde las personas iban a poder realizar desde trámites administrativos hacia hacer visitas en determinados puntos turísticos de las ciudades. En España, en Navarra, fue la primera ciudad española que abrió un espacio inmersivo de lo que sería la alcaldía o el ayuntamiento, donde se puede recorrer las diferentes direcciones generales, hay espacios para conferencias, para ruedas de prensa, es decir, lo que se podría, ¿no?, hacer en el lugar físico. Cataluña tiene también una iniciativa de lanzar lo que ellos llaman Catverse, que están pensando en un metaverso blockchain en catalán, ¿no?, con una economía propia. Dubái, hace no mucho, ha anunciado el One Human Reality, un espacio que justamente combinaría, ¿no?, realidad aumentada, realidad virtual, videojuegos, blockchain, y también lo que es interesante es cómo las ciudades hoy están pensando en crear estos entornos virtuales como una forma también de posicionarse de una forma más atractiva, para atraer inversiones, para atraer talentos. Esto viene también con nuevos empleos que el metaverso puede generar. Entonces vemos cómo metaverso y ciudades o smart cities comienza, digamos, a tener un vínculo que creo que es necesario empezar a mirar, porque también surgen muchas preguntas, como por ejemplo, bueno, si pasamos más tiempo en mundos inmersivos, eso va a afectar claramente a las ciudades físicas. ¿Significa que nos vamos a mover o a transportar menos en las ciudades físicas? Mudan o cambian, ¿no es cierto?, las relaciones, la forma en que hoy se están intercambiando bienes, productos, todo lo que tiene que ver con el e-commerce. Entonces, creo que es un punto que debemos comenzar a mirar porque claramente tiene impacto en los entornos urbanos. Gracias, Lucía. Y ahorita regresamos contigo para profundizar en esa pregunta. Nada más quería aprovechar, porque mencionaste varios puntos claves, ¿no? El tema de e-commerce, cómo va a funcionar, y ahí me gustaría mencionarles a todos que en ese tema profundizamos en la mesa 2. Entonces, si quieren revisar las grabaciones que están en YouTube o en Facebook o en nuestro sitio web en metaversolab.com, que pueden ver aquí. Ahí podrán aprender un poco más de e-commerce. Veo en el chat que tenemos una pregunta sobre regulación. Ahí en la mesa 3 hablamos bastante de este tema. Y como mencionó también Lucía, los temas más filosóficos, ¿qué pasa si decidimos que preferimos nuestra vida virtual a nuestra vida física? Ahí es la mesa 4. Entonces, varias de las preguntas se contestan en otras mesas. También un tema que vi en el chat y que hablando de ciudades quisiera compartirles. Vi un comentario aquí de alguien que decía que era de Bolivia y qué está pasando ahí. Les vamos a compartir ahorita en el chat el registro a un evento mañana organizado por el Gobierno de La Paz en Bolivia, donde quieren explorar las posibilidades del metaverso. Entonces no duden en registrarse ahí si quieren tener un ejemplo concreto de una ciudad latinoamericana que está viendo las posibilidades y cómo mitigar los riesgos ahí. Lucía, continuando contigo, mencionaste muy bien los temas de Seúl, Barcelona, otros temas interesantísimos. ¿Puedes platicarnos un poco de este tema, de este buzzword de gemelos digitales? ¿Cómo los podemos utilizar para resolver problemáticas específicas en ciudades latinoamericanas y caribeñas? Por ejemplo, bueno, puedes platicarnos de los temas que quieras, pero por ejemplo en movilidad o planificación urbana, si pudieras incluir eso en tu respuesta. Muchas gracias. Sí, buenísimo. Bueno, gemelos digitales, digital twins, es, me animo a decir, la tendencia del momento en términos, ¿no?, de planificación urbana. Es una tendencia que hoy se está aplicando en diferentes áreas, pero lo estamos viendo mucho en ciudades, y son básicamente estas réplicas virtuales que pueden ser réplicas desde
una ciudad entera hasta partes de algunas ciudades, partes como puede ser un aeropuerto, como puede ser un parque, edificios, y están teniendo diferentes usos o se hacen con diferentes propósitos, desde reducir la huella de carbono, para hacer pruebas y testeos. Ya viene un paradigma, ¿no?, de ciudades, digamos, gestionadas o que recopilan cada vez más datos, porque nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, estamos todo el tiempo generando datos en las ciudades vienen tomando cada vez más conciencia de la importancia de tener esos datos y qué decisiones se pueden empezar a tomar a partir de estos datos, y hoy las réplicas virtuales nos permiten tomar todos estos datos históricos que tenemos de lo que pasa en la ciudad y tomar e integrarlos con los datos en tiempo real. Y entonces acá los gemelos digitales nos permiten esto, poder visualizar todos estos datos, tener estas réplicas virtuales o digitales de las ciudades o parte de ellas, como decía, y poder hacer pruebas, poder hacer testeos. Tiene muchísimos beneficios porque, digo, podemos pensar desde cuestiones de eficiencia energética, para que también la misma ciudadanía pueda, digamos, visualizar mejor los datos de la ciudad. Y acá hay muchísimos ejemplos que podemos encontrar de ciudades, gemelos digitales sobre el sistema de agua de una ciudad. Por ejemplo, la Autoridad de Transporte de Londres está haciendo un gemelo digital de una digamos, las líneas del metro, entonces a partir de eso se puede saber cuándo, por ejemplo, un tren necesita mantenimiento o no. Por ejemplo, Hong Kong tiene un aeropuerto, un gemelo digital de su aeropuerto, y esto también le permite prever tareas de mantenimiento, el movimiento de los propios pasajeros, ver cuáles son determinados horarios en los que hay determinados movimientos. Entonces, los usos son múltiples, pero más allá de todos los ejemplos que podemos ver, hay una cuestión que es muy interesante, que es lo que se empieza a llamar la gamificación de las ciudades, ¿no? Cómo hoy el mundo de los videojuegos y el mundo del entretenimiento también nos dice un montón de cosas, o puede ser inclusive una herramienta para poder estudiar mejor las ciudades. Y este es un tema que después, si hay tiempo por ahí, podemos profundizar un poco, pero creo que los gemelos digitales vienen un poco también a hablarnos sobre esto, cómo podemos tener réplicas virtuales, cómo podemos hacer pruebas y jugar en algún punto, hacer testeos, cortar una calle y demás, sin tocar la ciudad física, sin generar los inconvenientes que eso genera en una ciudad física. Tener la oportunidad de probarlo digitalmente, sin dudas es maravilloso. Increíble, Lucía. Sin duda regresaremos contigo para profundizar en estos temas bien interesantes. Muchas gracias. Pasando al tema de educación. O sea, ¿cómo esta nueva plataforma puede ser una herramienta para mejorar la calidad y personalización del aprendizaje? Que ya era algo que se hablaba con temas de inteligencia artificial, pero ahora agreguémosle otras tecnologías y se vuelve todavía más interesante poder estar tal vez en un salón de clases virtual, pero con un aprendizaje personal. ¿Cómo el metaverso puede abrir nuevas posibilidades para atacar los problemas específicos de educación en la región? Muchas gracias, Claudia. Como lo comentaba antes, el poder llegar a hacer ciertas prácticas de laboratorio en química, poder hacer temas de ingeniería civil, poder hacer autopsias virtuales, no lo pensábamos, ¿no? Entonces, dentro de las posibilidades que existen, ¿no? Son generar estos entornos virtuales, estos mundos virtuales, aplicaciones de realidad aumentada, que nos permita llegar al estudiante de una manera diferente. No sé si podemos compartir justamente, hice una pequeña recopilación de cómo podemos llegar a estudiar la célula. Hay aplicaciones gratuitas, como la universidad también comparte. La célula es una aplicación que se llama Biología UTPL, que la pueden descargar y reutilizar y estudiar la célula con realidad aumentada, ¿sí? Tal vez me escuchan, ¿hola? ¿Sí?
Sí, perfecto. Pero parece que se cortó. No sé si pueden tal vez, Claudia, compartir el video para irlo. Exacto. Entonces, justamente ahí mostraba de manera gráfica cómo se puede llegar a estudiar cierto contenido de una manera diferente, ¿no? Y asimismo, como vamos a ver en el video, está todo el campus virtual de la universidad. Nuestra universidad mayormente tiene estudiantes a distancia. Y llegar con ciertas temáticas o prácticas, aquí vemos cómo se puede estudiar la célula animal, la célula vegetal, pero cómo entrar a un campus y conocerlo estando desde la comodidad de mi casa. Eso es lo que nos está permitiendo estos entornos, entrar a prácticas. Aquí vemos, ustedes ven, este es nuestro campus universitario de UTPL. Se está recreando tal cual es para que nuestros estudiantes, sin necesidad de venir a la universidad, pues conozcan, se sientan más cerca y puedan hacer diferentes prácticas. Entrar a un centro forense y hacer autopsias, pero ya no solo, sino que yo pueda ingresar con mi compañero y docentes. Vemos aquí también que tenemos a lo que es pueblos y nacionalidades, llevar con un aplicativo de realidad aumentada nuestra historia, rescatar nuestras raíces, conocer cómo están distribuidos nuestros pueblos en Ecuador. Aquí podemos ver, en cambio, cómo podemos ir a un centro forense, donde van a estar nuestros estudiantes, docentes, van a poder interactuar con todo el entorno y hacer autopsias. En cambio, acá es cómo vamos a estar en un entorno de simulación de audiencias, cómo podemos tener cada rol y actuar y defender el caso en base al rol que yo tengo. El caso de, en cambio, visual. Como yo entro a un set de televisión y antes tenía que imaginar, en distancia tenemos esta asignatura, tenemos esta carrera, pero antes era difícil mover las cámaras, prenderlas, entrar a un laboratorio de química y conocer el instrumental, que yo pueda hacer prácticas, que pueda tener retos, como ya lo comentaban, con temas de gamificación, que me permitan tener insignias y que yo las pueda compartir en mis redes sociales y pueda ir teniendo algunas competencias, habilidades mediante estos entornos. Aquí vimos en tema de ensamblaje de computadores también, videojuegos, este es un videojuego que se aplicó en el Virtual Reality Day, y en cambio también videojuegos como para temáticas generales, de suma, resta, multiplicación. Y algo interesante, los filtros que conversábamos que se están usando mucho para eventos que tenemos en nuestras instituciones y que lo están desarrollando nuestros estudiantes. Aquí quiero recalcar algo muy importante. Es necesario que desde las universidades generemos estos espacios donde nuestros estudiantes empiecen a adquirir estas habilidades. Es por eso que nosotros hemos visto, y algo que ha funcionado mucho en la universidad, es crear un club de realidad virtual, un club universitario. Así como teníamos un club de deportes, de básquet, de fútbol, pues hagamos un club tecnológico. Llevemos a nuestros estudiantes de diferentes áreas a conocer estas nuevas tecnologías, que sin ningún conocimiento previo vengan y sean capacitados. Y luego de un proceso de capacitación de 6 meses de un ciclo, ellos en cambio ya empiezan a trabajar en proyectos reales. En lo que ustedes vieron son proyectos desarrollados por nuestros estudiantes, ya sea como gestión productiva, como el Club de Realidad Virtual, que también les da becas dentro de su matrícula, o también dentro de sus trabajos de fin de titulación. Y que esos trabajos de fin de titulación ya no se queden en la biblioteca, sino que sean utilizados por sus compañeros, que realmente sea un insumo que se da al docente. Y algo también muy importante de recalcar es generar recursos abiertos para que la comunidad en general empiece también a utilizar esto. Sí, hay muchas universidades que aún son pequeñas, no están en la investigación de esto, pero que puedan reutilizar. Y algo tan importante aquí es también generar repositorios abiertos. Si estamos generando objetos 3D, encontramos en la web, pero no muchas veces están enfocados a temas educativos. Y ahí es donde también hemos creado nosotros nuestro propio repositorio abierto, donde cada objeto 3D de las aplicaciones que ustedes pudieron ver, de autopsias virtuales, de la célula, de los pueblos y nacionalidades, empezamos a subirlos de manera individual para que cada docente o la comunidad en general pueda descargarlos y reutilizarlos, obviamente con una licencia Creative Commons, pero creo que eso también es el rol que tenemos desde las universidades, compartir el conocimiento. Súper interesante y qué padre que podamos ver el campus desde aquí, desde los diferentes lugares donde estamos. Se ve increíble. Qué interesante. Y aquí comparto un dato que nos puso Antonio Delgado en el chat, que según una investigación de PwC, lo que se aprende en 2 horas en una sala de clases se podría aprender en 30 minutos en realidad virtual. No sé si quisieras rebotar sobre ese dato, Jennifer. Sí, justamente al nosotros combinar todas estas nuevas tecnologías de realidad virtual, gamificación,
realmente cambiamos el interés del estudiante. Muchas veces, a veces si les damos un texto que lo leas, y bueno, me llevará el tiempo que mencionaban, ¿no? O con videos, pero ¿qué tal si yo aprendo haciendo? ¿Qué tal si yo voy al entorno y estoy en tiempo real con mis compañeros haciendo mis prácticas? Y aparte tengo retos. Por ejemplo, estamos ahora por lanzar la nueva versión de nuestro campus, donde tú lo vas a conocer, pero jugando. Jugando vas a ir encontrando monedas, vas a ir teniendo, por ejemplo, insignias para encontrar todo el escudo de la universidad, cumpliendo retos, yendo a visitar nuestro centro de convenciones, donde hay no solo también el tema educativo, sino exposiciones de arte, que hemos combinado con universidades internacionales como Adelphi, donde han puesto ya 2 exposiciones de arte, y entonces ya no es solo un contexto educativo, sino vamos mezclando también muchas más cosas que hace que el usuario final, el estudiante, se interese mucho más, y la motivación que él tiene pues es mucho más amplia. Nosotros tenemos algunas investigaciones que hemos realizado con nuestros estudiantes de Derecho, que ellos tenían que aprender estos términos, saber cómo se hacía una autopsia mediante fotos. Ir a un centro forense desde su lugar era complejo, ellos se encuentran en zonas rurales, ¿cómo lo hacían? Entonces ahí nació incluso, pueden ustedes explorar esta aplicación de autopsias virtuales si buscan en las tiendas de iOS y Android, Virtopsia UTPL, es gratuita, ustedes la descargan, pueden interactuar con los 4 tipos de autopsias que están ahí y ya tener este contexto. Entonces creo que realmente la motivación que hemos encontrado en nuestros estudiantes ha permitido también que sigamos generando más recursos para ellos aprender desde una foto que antes veían o videos que tal vez el docente podía conseguir, allá poder tocar, manipular el cadáver, analizar al detalle, todo, un análisis interno, externo, ingresar a cada órgano afectado. Eso está permitiendo que el interés sea mucho más, sea mayor por parte de nuestros estudiantes. Increíble, qué bueno este tema de más motivación, ¿no? Porque particularmente con la pandemia hemos visto muchos alumnos que ya no van a la escuela por muchas razones, algunos porque se encuentran lejos. Si esta tecnología fue en el futuro, cuando se adopte más, esto presenta una solución, también temas de motivación. Entonces, qué interesante y qué bueno estar viviendo en este momento donde vamos a poder ver estos cambios. Un tema que se ha mencionado 2 veces y me he dado cuenta que no hemos dado definición es gamificación. Ahí Lucía o Jennifer, no sé si quisieran dar una breve definición para las personas que nos están escuchando. Sí, no sé si Lucía, pero bueno, para dar nada más, nosotros cómo estamos aplicando la gamificación y cuál es su definición, es aprender algo mientras yo estoy jugando, ¿no? Mientras yo pongo retos. Por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Vas a aprender cuáles son los instrumentos dentro de un laboratorio de química. Primero hacemos que vayan, revisen, analicen cada uno de ellos, cuál es su funcionalidad, cuáles son para el tema de volumen, cuáles son para el tema de peso como tal, y una vez que se les dé ese contenido, empezamos a darles retos. ¿Sí? Les decimos, bueno, ahora sí, tienes que hacer tu práctica y tienes que conseguir una función de ácidos. Entonces, ¿qué es lo que tienes? En base a lo que ellos ya revisaron la parte teórica, ahora sí se aplican la gamificación o los juegos serios que se traen dentro del tema educativo. Ellos van haciendo pasos y van ganando insignias. Insignias que luego ellos son como una recompensa. Si antes jugábamos videojuegos como Mario Bros, íbamos coleccionando monedas, ¿sí? Entonces acá no, podemos ir coleccionando ciertas instrumentales que nos van a ayudar a continuar a una segunda fase. O u otra forma que también nosotros hemos visto, la forma de aplicar gamificación, en cambio es cómo hacemos que los estudiantes aprendan producción audiovisual sin necesidad de que estén con su docente. Entonces ahí venía este aplicativo que ustedes pudieron ver, donde yo voy a seleccionar entrevistar a un personaje ilustre del Ecuador. Pero ¿cómo arreglo mi escenario? Primero tengo entonces un primer reto que se llama cámaras. Yo tengo que prender la cámara, enfocarla y voy ganando mis insignias que luego las voy a compartir en redes sociales. Es tal cual de mezclar el tema de videojuegos, ¿no? Como nosotros antes jugábamos y íbamos coleccionando monedas, los retos que íbamos pasando, y eso es lo que ahora nosotros hacemos, mezclar toda esa parte de gamificación de juego dentro de los entornos educativos. Buenísimo, Jennifer, muchas gracias. Veo que están compartiendo muchos recursos interesantes en el chat, 10 metaversidades en Estados Unidos. Espero ver
más bien espero ver un artículo, 10 metaversidades en América Latina, incluyendo pues la universidad que ya platicamos. También sé que el TEC de Monterrey tiene un campus virtual. En la Ciudad de México, Johnson está creando un laboratorio para permitir a estudiantes, un laboratorio de realidad virtual, de metaverso, para permitir a estudiantes de medicina pues profundizar en el aprendizaje de forma virtual y no necesariamente con todos los riesgos que conlleva una práctica física. Entonces, qué interesante y esperemos ver ese reporte pronto enfocado en América Latina. Muy buena pregunta, Jimena. La guardamos para las preguntas y respuestas. Ahorita me gustaría hablar con Gabriela. Hablamos mucho aquí del rol de estas realidades extendidas, ¿no? En tu trabajo has mencionado la importancia de la cuádruple hélice, academia, público, privado y sociedad civil, para desarrollar proyectos de alto impacto con tecnologías de realidad extendida. Platícanos más de esta importancia y también si nos pudieras hablar de apoyos, recursos internacionales o regionales para impulsar este tipo de desarrollo, te lo agradeceríamos. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, pues en cuanto al modelo de cuádruple o triple hélice, tenemos pues muchas ventajas, ¿no? Realmente es un modelo que encontramos en varios países a nivel global, no es algo que haya surgido aquí. Y pues para empezar quisiera mencionar, por ejemplo, algo que es muy importante para todas las empresas son sus gastos, sus costos, sus inversiones. Y pues en la mayoría de las empresas encontramos, tanto en las grandes como en las chicas, que la capacitación para los empleados en su primera etapa, en esta curva de aprendizaje, pues se va bastante inversión y muchas veces, a veces, bueno, las personas no se quedan tanto tiempo, entonces hay pues cierta pérdida. Aquí encontramos pues capital. El capital pues siempre es un incentivo para poder hacer algo, por eso es que la tecnología funciona. Si nosotros en nuestras empresas ahorramos, vamos a usar tecnología. Entonces, en este caso, pues estamos acercando a los alumnos de las empresas, a los alumnos de las universidades de todo el país a las empresas expertas. Esto pues nos permite tener mentores especializados dentro de estas empresas que los llevan de la mano en esta curva de aprendizaje inicial y pueden estar siendo capacitados por ellos. Pues sabemos que muchas empresas a veces no contratan sin experiencia laboral y pues la pregunta es cómo apoyar a este capital humano, ¿no? Que no tiene experiencia, que sale de la universidad con ganas de estar desarrollando proyectos y pues este es un modelo que funciona muchísimo. También pues los colocamos en proyectos de alto impacto, o sea que no solamente están haciendo, digamos, algo ordinario, sino que los tratamos de colocar en proyectos de cine, en proyectos de investigación, en proyectos como videojuegos educativos, en donde realmente haya un impacto hacia el mundo, un impacto social y un impacto de concientización y pues de puesta en marcha de acción. Bueno, les comenté, yo aprendí este modelo hace más de 10 años y lo vi en Europa, lo detecté en Francia, en Reino Unido, en varios países. Había ya estos clústeres, ¿no? Hace muchísimo tiempo. Y pues me parece que si hay cosas que funcionan, ¿por qué no replicarlas, no? ¿Por qué no traernos ese conocimiento y esa inteligencia que está sucediendo en otros países que ya funcionó y pues traerlo para acá es algo maravilloso? Por otro lado, en el aspecto de acercarnos con el gobierno, pues podemos estar empujando la política pública para poder hacer estas cosas, una legislación, ¿no? Que se hagan reales y que no solamente se queden dentro del sector privado, sino que también puedan entrar al sector público. En cuanto a los apoyos, encontramos que hay varios apoyos, sobre todo para el tema científico y tecnológico, para la investigación y el desarrollo de nuevas patentes, nuevas terapias, por ejemplo, para el tema de medicina, como para ayudar, por ejemplo, niños autistas o personas con distintas capacidades,
y con estas herramientas a veces se puede llegar a encontrar soluciones como nuevos tratamientos médicos, con el uso de, pues, de diferentes, no solamente de los visores, sino también de sensores y obviamente de la asesoría de terapeutas y de médicos especializados, a la par con las universidades, ya que todos estos programas se embonan entre, ahora sí que docentes, expertos, empresas científicas y tecnológicas que pueden impulsar este desarrollo y finalmente se logran patentes o nuevos, ahora sí que medicamentos o nuevos procesos para resolver las cosas. También en temas de capacitación encontramos bastantes apoyos. Y bueno, hablando de algunos en particular, aquí en México podemos hablar de RENIECIT, que es el apoyo a las empresas científicas y tecnológicas. Sin embargo, pues sí tiene, digamos, ciertos pasos a seguir, ¿no? Una empresa que tiene de reciente creación puede aplicar, es necesario tener un perfil específico y tener pues estos investigadores, como les comento, además de las alianzas con universidades. Y bueno, también encontramos muchos apoyos internacionales que se pueden acceder tanto en las industrias como de entretenimiento, como de cine, en algunos festivales en particular. Podemos encontrar muchos apoyos como en el Festival de Cine de Venecia, como en Berlinale, ¿verdad? No lo estoy diciendo bien. Berlinale, no, lo estoy diciendo todo mal. Alguien que me pueda ayudar cómo se dice, perdón. No te preocupes, Gabriela. Se me fue, lo tengo en la mente, pero no lo puedo pronunciar. Bueno, y encontramos también en Estados Unidos muchos apoyos, por ejemplo, como de este modelo de crowdfunding, en donde tú puedes entrar a diferentes plataformas a poner tu proyecto y ser apoyado no solamente por personas, ahora sí que normales como nosotros, sino empresas grandes que están listas para dar apoyos, ahora sí que de bastante de capital y que pueden hacer proyectos, como les comento, otra vez en estos temas científicos y tecnológicos, porque definitivamente hay otras industrias que necesitan apoyos, pero todavía no hay como tal un ecosistema en el que realmente puedan ser apoyadas. Entonces ahí es donde entramos también como clúster, en donde tenemos que impulsar esto y a través del gobierno, a través de las empresas y atraer ese capital para que se creen más fondos a nivel global. Excelente. Sí, este tema de fondos siempre es un reto con tecnologías tan nuevas donde los fondos se quedan un poquito atrás. Entonces, qué bueno que nos hables de eso. Y me gustaría hacerte una pregunta de seguimiento. En el VR Fest MX, ¿puedes platicarnos de un caso de uso, el caso de uso que más te haya gustado personalmente o impresionado? Pues el caso de uso, bueno, en algún momento tuvimos una experiencia de la NASA en donde pudimos ver Marte, ¿no? Pudimos recorrer todos estos lugares en los que pues probablemente nunca en nuestra vida real podamos ir y podamos conocer. Necesitamos pues tener igual mucha capacitación, ser un astronauta y bueno, para poder salir de este planeta. Eso es algo que me impactó porque realmente es una experiencia excelentemente hecha con material de Marte. Entonces realmente es una réplica tal cual, no es una simulación en 3D, sino es una visualización con fotogrametría. Entonces estamos pudiendo ver pues desde cómo son estos cráteres, ¿no? Cómo sería vivir ahí, cómo sería esta complicación, ¿no? Para la humanidad, para nuestros cuerpos, hacer estas simulaciones que pues afectan realmente a nuestro organismo. Imagínense estar allá siendo afectados por tanta radiación y pues no poder hacer esta investigación en un lugar seguro, digamos, es lo que pues ayuda muchísimo a la humanidad a poder acercarnos y cuando nuestros astronautas vayan a Marte, vayan seguros y vayan con más capacidad de tener esa esperanza de vida, ¿no? Excelente, Gabriela, qué interesante. Ojalá nos toque también esa experiencia. Antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, me gustaría pasar contigo, Lucía, que nos dijiste que más adelante podríamos profundizar en el tema de gamificación y ciudades.
hacer pruebas y jugar. Creo que es un tema bien interesante. Sé que en la Ciudad de México lograron mejorar la eficiencia del metro a través de una simulación con inteligencia artificial. Para los que ya han ido, ya ven que en el piso hay unas como bandas amarillas que dicen esperen por aquí entren, por aquí no se metan. Cosas tan sencillas se logran a través de simulaciones y son una diferencia enorme para las personas aquí que pudieron vivir el antes y el después o el actual. Entonces, Lucía, platícanos más de este tema. Buenísimo, sí. O sea, cuando hablamos de lo que es el mundo de los juegos, el mundo del entretenimiento, en un primer momento, o hasta hace creo que algunos años, nos hubiese parecido que era imposible que esto converse con el mundo de las ciudades, y hoy empezamos a ver cómo el mundo de los juegos, o sea, deja de ser solo entretenimiento, sino que tiene esto, múltiples facetas, y podemos aprender, podemos planificar una ciudad, y es muy interesante también ver cómo inclusive en el mundo de los juegos, donde quizás no tenemos tantas regulaciones como en el mundo físico, ni siquiera en el mundo de los juegos nos podemos escapar de las ciudades. ¿Y por qué digo esto? Porque vemos múltiples juegos y que muchas veces o replican tal cual ciudades reales, o que replican una ciudad con alguna modificación, pero vemos cómo los entornos urbanos también terminan estando en el mundo de los juegos y del entretenimiento, y cómo toda esta información y cómo estas ciudades hoy se diseñan y se planifican en estos mundos virtuales, también nos puede servir a quienes nos dedicamos a hacer intervenciones o a trabajar en las ciudades reales. ¿Por qué digo esto? Porque hoy quienes están diseñando y planificando estas ciudades en los mundos virtuales son muchas veces arquitectos, urbanistas, que tienen otro tipo de habilidades además, como puede ser que son programadores de videojuegos, que manejan diferentes herramientas. Entonces empezamos a ver cómo inclusive empieza a haber nuevas necesidades, ¿no? Porque necesitamos conocer las ciudades físicas, pero también necesitamos nuevas herramientas para diseñar y para planificar, y a veces hasta salirnos un poquito de los límites de nuestra imaginación en estos mundos inmersivos. Entonces es interesante ver este mix que se da, y es interesante ver cómo también el mundo de los juegos, de los videojuegos, del entretenimiento, termina siendo un laboratorio social, me animo a decir. ¿Y por qué digo esto? Porque inclusive vemos que aumenta cada día más la gente que ingresa al mundo de los entretenimientos. Ya hoy hay en el mundo más de 3 billones de personas que se consideran gamers, y entonces imaginemos este número. Podría hasta asociarse a lo que es una megaciudad. Hoy, para que una ciudad se considere una megaciudad, tiene que tener más de 10 millones de personas. El mundo gamer tiene 3 billones. Entonces pensemos, ¿no?, cómo también todo esto que está pasando hoy en estas ciudades o en estos mundos virtuales nos pueden servir como para analizar, para ver cómo se diseñan, cómo se planifican, qué es lo que pasa en la dinámica de estas ciudades, porque también estas ciudades virtuales se crean y se planifican teniendo en cuenta que tienen que ser lugares pensados para que uno se quiera quedar, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se están dando que hacen conversar cada vez más al mundo de los videojuegos, al mundo gamer, con el mundo de las ciudades, y este es un punto que no es muy tratado todavía en quienes estudian hoy las ciudades, pero es un punto que creo que en los próximos años y en un futuro no muy lejano va a haber que indagar mucho más. Y sumo una última cuestión, que es también cuando hablábamos de los gemelos digitales, vemos hoy gemelos digitales de ciudades que están siendo realizados, diseñados a partir de motores de juegos como Unity o Unreal. Entonces vemos cómo estas réplicas virtuales de ciudades se están basando en estas herramientas que
son, digamos, usadas en el mundo de los videojuegos. Entonces empieza a haber cada vez una intersección más grande entre estos mundos que tenemos que comenzar a observar en detalle. Increíble, Lucía. ¿Qué temas más interesantes tenemos hoy en la mesa? Muchas gracias a todas. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas que va a liderar Dani del equipo de Beyond Resilience Lab de Siemens. Entonces, no duden en poner las preguntas que hayan faltado en el Q&A, pero ya tenemos bastante. Adelante, Dani. Sí, me encantan todas las preguntas que están dejando en el chat de preguntas y respuestas. Aquí va la primera. Voy a hacer dos primeras y de ahí les voy a dejar que contesten y de ahí voy a realizar más. ¿Les parece? La primera es, ¿cómo se podrían asegurar que la parte simulada permita una experiencia equivalente a una en donde sea adquirida en un salón o en una empresa, ¿no? Entonces, es algo que también nos estamos como preguntando desde Siemens, que nos gustaría que se pudiera resolver, qué tan lejos estamos que la realidad, de una realidad donde la experiencia o sea, como en realidad aumentada, en realidad virtual o en el metaverso, se considere o se acepte como experiencia real. Y la segunda pregunta es, ¿existe alguna aplicación para la educación especial, o sea, discapacidad motriz, para personas sordas o autistas? Entonces, se las dejo esas dos preguntas. De seguro Jennifer va a contestar la de educación y quien quiera contestar la otra, pues adelante. Gracias, Daniela. Justamente como estábamos conversando y mencionando, ¿no? En cuanto a lo que es todavía aplicaciones que tengan el tema para capacidades especiales, que nosotros llamamos, creo que se están diseñando todavía. Hay algunas comunidades, ¿sí?, que están generando estándares, frameworks, para que podamos tomarlo en cuenta y aquellas aplicaciones sean accesibles. Aún nosotros no hemos visto todavía que se estén trabajando, todavía está en experimentación, pero que estén aplicándose como tal, aún no lo hemos visto como tal, no. Y en cuanto a cómo uno formarse, ¿sí? Y no sé si entendí bien la pregunta, Daniela, y que sea más real, ¿no? Esa experimentación, que por ejemplo cuando yo voy siento que estoy tocando algo, justamente se están mezclando mucho los dispositivos hápticos para que yo pueda sentir texturas, para que yo pueda sentir que estoy cortando algo, que pueda sentir que estoy tomando algo, pues justamente se están haciendo. En México, Gabriela también creo que ha experimentado muchas iniciativas que se están haciendo de esto. Ya para poder certificarlo, sí, como competencias laborales, justamente es el gran reto de las universidades, de empezar a crear cursos, empezar a crear ciertas carreras incluso que se den. Si en Latinoamérica todavía, al menos nosotros no hemos visto que exista algo que ya te dé y te avale tus conocimientos en realidad extendida, en realidad virtual. Lo hemos visto mucho en Europa, mucho en Estados Unidos, que hay ya que te dan el aval de maestrías como tal, pero aún en Latinoamérica, y creo que ese es el gran reto, el siguiente paso, ¿no? A una vez que estamos ya compartiendo esta información, que entre universidades estamos colaborando, porque también si no existe una colaboración es muy difícil seguir desarrollando cosas nuevas y que tengamos un gran impacto, ¿no? Ahora la idea es justamente ir generando estos entornos que permitan certificar a los futuros profesionales las habilidades o competencias que están adquiriendo. Muchísimas gracias, Jennifer. Súper interesante tu respuesta. No sé, Gabriela, si tú quieras añadir algo a esto. Hola, ¿qué tal? Sí, mira, hay casos muy interesantes. Quería darles el nombre tal cual de la aplicación, pero justo no me estoy acordando yo de mi mala memoria, perdón. Pero hay una en particular que les puedo contar qué pasó con ella. Por ejemplo, cuando fue el terremoto bueno, aquí en la Ciudad de México, pues fue una crisis terrible y se dieron a la tarea unos compañeros de llevar una experiencia que es para meditar, en la cual pues tú puedes, bueno, te colocas el visor,
estás viendo, por ejemplo, como un campo de lavandas y entonces estás escuchando unos sonidos que son como ciertas frecuencias en donde se relajan. Y entonces estas experiencias se llevaron a los topos, se llevaron a niños en hospitales, se llevaron a muchas personas que estaban pasando por una crisis difícil de haber estado, por ejemplo, atrapado en un edificio. Y entonces con esta experiencia, pues pudieron salirse de esa realidad, ¿no? De alguna manera en la que estás, pues viviendo, desgraciadamente, ya no en una casa, porque ya se cayó, y entonces estás en un cuarto de plástico, y bueno, podían tener esta relajación, esta meditación, y bueno, esta experiencia la pueden encontrar en Google. Bueno, si le ponen, me parece, experiencia para meditar México, probablemente la puedan encontrar y pueden entonces relajarse, ¿no? No solamente es para personas, por ejemplo, que tengan algún problema de salud, sino también para algún problema como este tipo. Y bueno, podemos encontrar también distintos casos que hay varios desarrollos a través de un fondo que se hace en el estado de Jalisco, y sé que se han hecho varios desarrollos en temas de salud, pero también ahorita se los pongo en lo que siguen contestando preguntas para que yo pueda buscar tal cual las experiencias y que puedan entrar y verlas y conocerlas. Buenísimo, muchísimas gracias, Gabriela. Igual van a estar de seguro muy al pendientes de los enlaces que pongas en el chat. Ahí va otra pregunta. ¿Cómo cambia el rol del docente, maestro, maestra con el metaverso? Esa es una de las preguntas. Y la segunda es ¿cómo los gemelos digitales podrían ayudar a hacer las ciudades más seguras para mujeres? ¿Hay algún caso o cómo se podría dar? Creo que estaba dirigida justo como para Jennifer y para Lucía, entonces las dejo. Adelante, Lucía. Más bien yo. Bueno, gracias. Creo que este es un tema interesante, justamente porque los gemelos digitales hoy, como decíamos, tienen múltiples usos. Y uno de ellos, y sumamente, digamos, interesante, es ver cómo podemos hacer para planificar mejor las ciudades. La mayoría de los gemelos digitales hoy que se encuentran en diferentes ciudades alrededor del mundo, están muy focalizados, por ejemplo, en cómo reducir las emisiones de carbono, cómo planificar áreas metropolitanas que han crecido mucho, entonces es una valiosa herramienta para planificadores urbanos. No conozco hoy, no tengo detectado ningún caso que tenga este punto, ¿no? Bueno, cómo planificar una ciudad mejor teniendo en cuenta la perspectiva de género. Claramente es un tema en el que hay que trabajar. Las ciudades no son espacios neutros, la experiencia que tenemos en las ciudades no es lo misma para una mujer, para un hombre, para un niño, para diferentes sectores, ¿no?, de la sociedad. Entonces claramente hay un montón de otros usos que seguramente van a venir con el tiempo en lo que es la aplicación de gemelos digitales, porque, como decía, sirven hoy para todo, y es interesante ver entonces cómo se podría aplicar en este sentido, es decir, tener un gemelo digital, recolectar los datos que tenemos de la ciudad, los datos en tiempo real, y entonces ver, bueno, quizás en esta área de la ciudad es un área que es oscura, que por ser oscura da esta percepción de inseguridad, o tenemos datos de que, por ejemplo, en esta parada de colectivo suceden ciertos incidentes, entonces en base a eso predecir, y también cómo esto le puede ayudar a los gobiernos a tomar decisiones que sean basadas en datos, basadas en evidencias, y abandonar un poco las decisiones de lo hago porque me parece que puede ser mejor, sino es que lo hago porque tengo datos que me dicen de que esta área, esta zona de la ciudad es insegura.
Entonces es claramente una nueva forma de tomar decisiones, un nuevo paradigma, y por eso yo comenzaba hoy diciendo, bueno, cómo la ciudad metaverso, ¿no? Estas experiencias mucho más inmersivas en la ciudad pueden ser un próximo paso de las ciudades inteligentes, y los gemelos digitales es un buen camino en este sentido. Buenísimo, muchísimas gracias, Lucía. De seguro estará muy interesante que alguien ver como un caso de uso ya aplicado. Jennifer, adelante. Gracias, Daniela. Sí, también con lo que nos preguntaban, ¿no? ¿Cómo empoderar a nuestros docentes? Creo que es un gran reto. En todas las universidades y en todo en el tema educativo, ¿no? ¿Cómo llegar a hacer que el docente dé el primer paso y se arriesgue a usar estas tecnologías en su aula, ¿no? En base a nuestra experiencia, lo que antes hacíamos en la universidad, ¿no? Era primero tratar de hacer reuniones con los docentes y mostrarles los casos que teníamos de éxitos de otras universidades, combinado con algunas de las iniciativas cuando nosotros recién empezamos, ¿no? Pero luego de eso, empezamos a ver también que era interesante buscar aplicaciones que no necesiten mucha programación y que podamos dar talleres para motivar a nuestros docentes a crear estos entornos. Entonces creo que esa es la forma como estamos haciendo nosotros para que el docente se quiera involucrar. Y realmente desde que empezamos, nosotros estábamos con unos 3, 4 docentes, pero realmente esto ha crecido mucho y ahora tenemos más de 60 docentes que quieren innovar, que traen muchas ideas y que justamente es ahí donde nace la innovación, porque ellos son los expertos del contenido. Nosotros podemos compartir la tecnología, los casos de uso que tenemos, pero ellos son quien conocen dónde tienen el mayor problema con los estudiantes, dónde hay conceptos o cosas que realmente se dificulta hacerlo de manera virtual. Y es ahí donde se conjuga toda esta parte tecnopedagógica que nosotros llamamos, que no solo la tecnología por sí sola no va a hacer nada. Nosotros podemos hacer muchas aplicaciones, pero si no hay una parte pedagógica guiada, es muy difícil. Y justamente por eso nosotros tenemos un modelo donde siempre va una metodología acompañada, actividades que están dentro del currículum, inmersivas, que van acompañando y que nos van a asegurar que realmente tenemos el resultado que se planteó el docente en un inicio. Entonces, yo creo que esas son las cosas que hemos seguido desde la universidad, empezar a mostrarles cosas, casos de uso, hacer talleres, por ejemplo, Mozilla Hubs, que no implica mucho desarrollo, al Space, que pueden generar entornos que realmente los puedan aplicar en su entorno educativo. Y algo interesante también que quiero mencionar, por ejemplo, son la preparación de aquellos docentes que están siendo estudiantes, pero dan clases prácticas en colegios, en escuelas, y ahora nosotros hemos detectado un proyecto de vinculación, por ejemplo, lo estamos trabajando con EAFID, para capacitar a estos docentes, dejarles entornos, pero no solo, sino también que tengan como una narrativa, tenga un sentido por detrás que lo va guiando al estudiante y al docente también para usar de manera adecuada estos entornos. Y que no solamente sean desde que me descargo una aplicación, ¿no? Sino ahora se está usando mucho los entornos que son desde un navegador web, que no van a implicar que tenga un computador de alta gama, que no tenga un celular de alta gama, sino un navegador desde el cual yo puedo ingresar y realmente es una forma que se está tratando de masificar el uso de estas tecnologías. Muchísimas gracias, Jennifer. Como última pregunta, es si alguna de ustedes podría compartir sus experiencias en la inclusión de nuevos públicos de otras generaciones, que no sea como Gen Z o los millennials en el uso del metaverso. Ya que dice que para la educación a veces surge la duda si sería exitoso incluir a otros públicos en el metaverso, como la familia, los profesores, el entorno que acompaña a los estudiantes en el aprendizaje. Entonces, pues se los dejo como abierto quien lo quiera contestar. Sí, a mí me parece que ese es uno de los desafíos que hoy tenemos cuando hablamos del metaverso y de todas las tecnologías que vienen alrededor del metaverso, como realidad aumentada, realidad virtual. Y creo que no solo, que es uno de los tantos desafíos, ¿no? Lo que podemos decir la alfabetización digital o la inclusión digital, es decir,
amigarnos, aprender y digamos, a vivir una experiencia en mundos inmersivos. Creo que tenemos que animarnos, pero que no estamos todos en las mismas condiciones. Aquí la edad, las habilidades que tenemos no son las mismas, entonces creo que es un desafío global que creo que cualquier país tiene, pero cuando nos focalizamos en América Latina y el Caribe, donde sabemos que es una región con grandes desigualdades, también con otros problemas súper estructurales como pobreza, deserción escolar, falta de empleo. Es importante ver cómo también hay que trabajar en hacer que estas tecnologías estén al alcance de los diferentes sectores de la sociedad, que diferentes franjas etarias puedan acercarse. Y digo, es uno de los tantos desafíos, porque creo que también hay otros desafíos, como por ejemplo pueden ser cuestiones de conectividad. Hoy no podemos dar por sentado que toda Latinoamérica tiene el mismo alcance en términos de conectividad, lo mismo la inclusión. Entonces creo que hay que, digamos, empezar, ¿no?, también a hablar de los desafíos y cuáles podrían ser buenas herramientas para superar estas barreras y para que el metaverso, digamos, pueda estar cada vez más cerca. Lo mismo, bueno, cómo si el metaverso se desarrolla tal como se prevé, cómo vamos a hacer también para equilibrar nuestra vida digital y nuestra vida virtual. Entonces creo que hay muchos desafíos que seguramente el tiempo nos dé alguna respuesta. Muchísimas gracias, Lucía, por esta respuesta. Le paso de nuevo el micrófono a Claudia. Muchas gracias, Dani. Qué interesante esta parte de preguntas también. Tendríamos muchas más. Nada más veo en el chat y también el equipo. Tenemos un montón de preguntas, pero bueno, ya tenemos que ir cerrando. Una cosa antes de pasarle la palabra a Glenda para dar unas palabras desde Meta, si podemos sonreír y tomar una foto de la sesión. Dani nos va avisando. 3, 2, 1. Listo. Y listo. Ya, gracias. Perfecto, gracias, Dani. Excelente. Glenda, entonces te pasamos la palabra y mientras estés hablando, tal vez ponga el agradecimiento a los socios de difusión de fondo. Con gusto, Clau, y de verdad, pues muchas gracias otra vez por ser estas buenas partners en organizar este panel que me pareció espectacular. De verdad, muchas gracias a todas las panelistas expertas, ¿no? Y no solo por estar presente en este foro, sino también por todos los esfuerzos y los logros que nos platicaron que están consolidando para hacer más incluyente el impacto de estas tecnologías inmersivas en nuestra región, en Latinoamérica. De verdad que me pareció extraordinario el panorama que nos compartió Lucía sobre cómo aportar o lo que podría aportar el metaverso, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, incluso al tener todos estos gemelos digitales que al final son entornos réplicas de las ciudades y podemos así estudiarlas de una manera más experimental. Me gustó mucho también toda la oportunidad tremenda que hay en el campo de la educación, como nos lo platicó Jennifer y nos lo mostró además con estos videos increíbles en todos los aplicativos de la UTPL. Sobre todo también saber que esos entornos y esos objetos digitales, esos repositorios que están construyendo de realidad virtual y realidad aumentada, pues fueron justamente desarrollados por la misma comunidad académica, entonces eso también es un plus más grande, ¿no? Y también, pues, qué decir del clúster que nos platicó Gaby, que ha formado, de todo el mapeo que ha estado haciendo de tantos actores, de tantas iniciativas, de tantos casos de uso, ¿no? Festivales que promueven estos temas, incluso la investigación que ha promovido, pues me parece que es uno de los principales pasos para ir consolidando este ecosistema de XR, que nos permita pues a todas y a todos aprovechar el potencial que viene, ¿no? Detrás de estas tecnologías. Entonces también gracias, Gaby, por estar moviendo ahí la aguja en México de manera significativa y felicidades a todas, de verdad.
Yo creo que desde Meta justamente estamos apostando, ¿no? por Latinoamérica para que el metaverso también sea una realidad acá. Hemos platicado ya en foros pasados que hay un tremendo potencial y una oportunidad económica gigante. El metaverso podría agregar 320,000 millones de dólares al PIB de Latinoamérica, como el 5% de lo que representa hoy. Y aunque faltan pues todavía algunos años para materializar el metaverso, platicaban algunas panelistas que justamente hoy ya es una realidad en el sentido de efectos de realidad aumentada, por ejemplo, ¿no? Cada mes en Latinoamérica solamente tenemos 10 millones de personas que están utilizando los efectos de realidad aumentada en Facebook e Instagram, y no se queda esto solamente de la parte de las usuarias y de los usuarios. También tenemos miles de creadoras y de creadores en Spark AR, que es nuestra plataforma de desarrollo de efectos de realidad aumentada, que están activos cada mes en Latinoamérica, pues generando creaciones, generando estos efectos, objetos digitales. Incluso hablando de justamente inclusión, me gusta poder compartir la estadística que el 52% de estos creadoras de Spark AR que tenemos en la región, el 52% son mujeres, así que vamos por buen camino. Brasil y México están en el top de global, incluso de los países con más número de creadores activos en estas plataformas. Así que realmente esto me entusiasma porque queremos que el talento siga sumándose, ¿no? En Latinoamérica, porque no queremos nada más que participemos en el metaverso justamente como usuarios, sino también como creadores, para que también sumemos nuestra perspectiva, nuestras necesidades, nuestro contexto, al final en estos entornos inmersivos que nos van a dar oportunidades distintas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, desde Meta hoy estamos contribuyendo de distintas formas. Uno son los fondos de investigación, en los que estamos también buscando el expertise, el conocimiento, ¿no? La perspectiva de muchísimas personas en la región, de distintos centros de investigación, que estamos generando diálogos sobre aspectos como la seguridad, la inclusión, la gobernanza. Siemens está participando justamente en algunos de estos, también el Centro CETIS en Argentina. Estos mismos foros de los que están ahorita ustedes participando, pues también dan apertura a este diálogo, a que podamos buscar respuesta a estas preguntas difíciles, hacernos más preguntas y que justamente podamos, digamos, iluminar o marcar la pauta de todo lo que hay que resolver en estos 10, 15 años que tenemos para hacer del metaverso el espacio que queremos. Y en segundo punto también tenemos los fondos para creadores y creadoras, ¿no? De verdad necesitamos impulsar este talento. Así que tenemos cursos completamente gratuitos y las certificaciones también en esta plataforma que acabo de mencionar de Spark AR, a través de distintas alianzas, una principalmente con la OEA. Ahorita les pongo aquí el link por si se animan, espero que sí, a tratar al menos los primeros pasos de Spark AR. Es realmente fácil y de eso se trata. Por ahí creo que lo mencionaba Jennifer, como tener estas plataformas también de low code, ¿no? Que no necesitamos tanto programación, sino facilitar a que todo el mundo seamos creadoras y creadores, ¿no? Tenemos cursos en Platzi. Recientemente, la semana pasada, participamos en el evento de Talentland, que es de los más grandes acá en México, y también estuvimos capacitando a cientos de personas en realidad virtual y realidad aumentada. Entonces, es habilitar ahorita este tipo de ecosistemas y sobre todo, pues, ¿no? Abiertos a colaboraciones con todas y todos ustedes. Entonces, pues, muchísimas gracias justamente por primero estar participando aquí en estos foros con todas sus preguntas tan interesantes. Y pues nos encanta, ¿no? Que se sigan sumando a esto. Gracias, Glenda. Hay muchas preguntas sobre cómo pueden conocer más, si ahí puedes poner la información, estaría buenísimo. Ahí acabo de dejar el link para el curso de Spark AR gratuito. Perfecto. Muchísimas gracias, Glenda, por el mensaje. Gracias por estar participando en esta iniciativa con nosotros, nosotras. Nos encanta. También hoy fue un panel de puras mujeres. Creo que no es la primera vez en nuestra serie de diálogos, pero nos sigue encantando cuando es así. Entonces, muchas gracias a todos y todas las que se unieron. Aquí les voy a poner la liga para la próxima mesa de difusión. Perfecto. La próxima hablaremos de casos de uso, que en varios de nuestros espacios ya hablamos de algunos casos, pero aquí la idea es que vengan personas de esos casos a hablarnos y profundizar. Hablamos mucho de las posibilidades. Sabemos que el metaverso es más bien un espacio en construcción, no tanto algo que ya existe tal cual,
Entonces veamos dónde está el estado de las cosas en América Latina, qué es lo que ya existe, cómo se imaginan que podría crecer y tener un impacto más, más potenciado, digamos, desde el Ion Resilience Lab de C-Minds. Eso es lo que nos interesa. Por un lado, el uso responsable de estas tecnologías, donde a lo largo de los diferentes espacios hablamos de cómo hacerlo de esa manera, ¿no? Seguro, privado, etcétera. Y también, por otro lado, utilizarlo para impacto. Entonces, como estuvimos hablando hoy en temas de educación, para crear ciudades más seguras, más prácticas, etcétera. Entonces, los invitamos aquí, pueden registrarse, pueden ir en el sitio web metaversolab.com, donde pueden ver todas las mesas que hemos tenido y ver la grabación en YouTube. Y por otro lado, pueden registrarse, por supuesto, a esta última mesa que tendremos como parte de la serie de diálogos. Todos los aprendizajes estarán en un reporte que difundiremos en su momento y que si se registraron les llegará a su correo. Entonces esperamos verlos y las en el último espacio. Y muchas gracias a las personas que nos han seguido desde ya varios espacios o desde el principio. Les agradecemos mucho. También muchas gracias a nuestras increíbles ponentes el día de hoy. Nos encantó y nos dará gusto seguir en contacto con ustedes para explorar más, más posibilidades de colaboración. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.